Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver el primer contenido del tercer parcial, que es la química del estado sólido. ¿Por qué vamos a estudiar los sólidos, jóvenes? Porque el 90% de los elementos se encuentran en estados sólidos. Una buena cantidad de los compuestos se encuentran también en estados sólidos. Las nuevas investigaciones apuntan a la obtención de nuevos materiales en estados sólidos, y los sólidos representan propiedades interesantes que no poseen el otro estado de la materia, como es la conductividad eléctrica, el poder catalítico, que en muchos casos carecen lo que es el estado sólido y el gaseoso de estas propiedades. ¿Qué es un sólido? El sólido proviene del latín solidus, que significa fuerte, macizo, firme. Esta característica se da ya que las moléculas tienen una fuerza de unión, una fuerza intermolecular sumamente fuerte en comparación al estado líquido y al gaseoso, que esa fuerza intermolecular es de menor grado. Entonces, esa elevada fuerza intermolecular es lo que le provoca al sólido la firmeza o la fuerza. El sólido puede presentar diferentes propiedades físicas, como es la dureza, la friabilidad, que es la capacidad de romperse en muchos pedazos según la dureza que posea, y la fuerza que se le aplica al sólido, y por último la resistencia a modificar su posición de estado de reposo, ductibilidad o maleabilidad. Esas son las propiedades físicas que van a tener los sólidos. Desde el punto de vista químico, los sólidos los vamos a clasificar en sólidos orgánicos, que va a ser el ordenamiento de átomos de carbono y que van a tener otros elementos que van a formar grupos funcionales que van a permitir identificarlos por diferentes técnicas de reacciones de coloración y técnicas analíticas. En cambio, los sólidos inorgánicos son ordenamiento de átomos que no son carbonos en iones o moléculas que forman sistemas de estructura de red, o sea que van a tener una distribución bien uniforme, y esos serían los sólidos inorgánicos. Una característica importante que tienen los sólidos, especialmente los sólidos inorgánicos, es la simetría. ¿Qué es la simetría? Es la constancia, la repetición de algo en el espacio o en el tiempo. Podemos observar las siguientes imágenes donde vamos a identificar la simetría, donde después de un pájaro blanco va un gris y así sucesivamente durante toda la proyección. O esta imagen de la flor, donde tenemos que si la partimos por mitad va a tener 4 pétalos a su derecha y 4 pétalos a su izquierda, o si la partimos por mitad va a tener 4 pétalos arriba y 4 pétalos abajo. Así podemos obtener también la simetría, y aquí podemos ver cómo se va repitiendo los elementos. Si nosotros partimos de la L, a la par de la L va a ir una A, luego a la par de esa A va a ir una Z y así sucesivamente. O tenemos la última imagen, que es una fotografía tomada en la mañana, en el atardecer y ya casi al anochecer, donde todos los elementos se encuentran ubicados en la misma posición y que solo cambia el tiempo. Todos los sólidos inorgánicos presentan elementos que nos ayudan a clasificarlos. O sea, los sólidos inorgánicos, lo importante es la simetría. ¿Cómo vamos a determinar esa simetría? A través del orden y la periodicidad, que va a ser la repetición constante de todos los elementos. Por ejemplo, sabemos que va a haber una fila de bolas pequeñas azules, después una fila de bolas gruesas color verde y así sucesivamente. Es una repetición constante de todos los elementos. Y el otro elemento importante para determinar ese orden y la periodicidad van a ser la celda unidad, que es la porción más pequeña de todo el sólido. Por lo tanto, vamos a clasificar ahora los sólidos inorgánicos. Ya no son los sólidos los vamos a clasificar como orgánicos inorgánicos. Ahora los sólidos inorgánicos se van a clasificar en amorfos y cristalinos. ¿Cuándo va a ser un sólido amorfo? Cuando no va a tener forma. O sea que su orden y periodicidad va a ser nulo o a distancias muy cortas. Podemos ver el desorden que presentan, no presentan un ordenamiento, la imagen del caucho. En cambio, los sólidos cristalinos van a tener una orden y una periodicidad larga, a distancias elevadas. Como podemos ver la siguiente imagen, y la siguiente imagen se puede observar todo bien ordenado. Va a tener una alta periodicidad y un alto ordenamiento en distancias largas.
Por una parte decimos que un sólido cristalino está constituido por partículas que tienen alta simetría. Por dichas partículas están ordenadas en las tres direcciones del espacio, o sea, altura, anchura y gruesor. En cambio, los sólidos amorfos no van a tener simetría o van a tener poca o nula simetría. Como ya lo hemos visto, para poder determinar o clasificar los sólidos inorgánicos es importante determinar la simetría. ¿Cómo vamos a determinar esa simetría? La vamos a determinar a través del orden y la periodicidad que nos la va a dar la celda unidad. La celda unidad es la porción más pequeña y representativa del sólido cristalino. Está representada por un paralelípedo con vértices A, B y C no coplanares, y va a existir ángulos entre cada uno de esos vértices que van a ser alfa, beta y gamma. Es una figura geométrica. Generalmente nosotros la representamos por un cubo, pero vamos a ver más adelante que no necesariamente va a ser un cubo. Va a tener vectores A, B y C y ángulos entre cada uno de esos vectores. La simetría se determinará en la medida que las partículas, estas partículas que estén dentro de esa celda unidad, que pueden ser átomos, moléculas, iones, que van a recibir el nombre de motivos, y estas partículas estén distribuidas de manera ordenada en la celda unidad. O sea, que al colocar otra celda unidad, ya sea a la par, atrás o arriba o adelante de esta, estos átomos van a ser los mismos y van a estar ubicados en las mismas posiciones. Al tener regularidad y simetría en una celda unidad, se obtienen sólidos cristalinos y homogéneos y anisótropos. O sea, que si en toda la celda unidad están los mismos elementos en la misma posición y en la misma distancia, ese sólido va a tener alta periodicidad y alta simetría. Por lo tanto, van a ser homogéneos y van a tener las mismas propiedades químicas o físicas. Con la ayuda de la celda unidad y la determinación de la simetría, podemos determinar una serie de elementos que ayudarán al estudio de los sólidos cristalinos. O sea, para poder determinar la celda unidad, tenemos que conocer la red espacial. La red espacial es una construcción geométrica, un artificio matemático, que ayuda a visualizar las propiedades simétricas del sólido cristalino. La red espacial va a tener dos componentes. Una red que van a ser puntos imaginarios en el espacio, ¿verdad? Y un motivo. Y el motivo van a ser los átomos, moléculas o iones que van a ocupar los puntos que se construían en la red espacial. Aquí podemos ver una estructura cristalina que está formada por la red, puntos imaginarios en el espacio, y la base o motivos que van a ser los átomos, moléculas o iones que van a ocupar los diferentes puntos de red. Esos puntos de red con la red forman estructuras cristalinas. La estructura cristalina nos va a ayudar a determinar la celda unidad, y la celda unidad, si hay repetición, o sea, periodicidad y una correcta distribución, nos va a decir si el sólido es cristalino o es amorfo. En la siguiente imagen podemos observar que aquí se encuentran redes que creíamos que podrían formar redes, que son la red con los motivos. En cambio, estos nos sirven un patrón ordenado, no hay repeticidad, no hay periodicidad y ordenamiento. Por lo tanto, esto ya no sería una red. Pero si tenemos una red cristalina aquí donde hay puntos imaginarios ocupados por motivos, y esos motivos van a estar en posiciones específicas, van a seguir un comportamiento igual. Por lo tanto, esto sí ya sería una red cristalina. Por lo tanto, vamos a decir que las redes espaciales se pueden observar de dos maneras, ya sea bi y tridimensional, en las cuales lo importante es determinar la celda de unidad de cada una, con el fin de determinar la cantidad de puntos de red o motivos. Estos puntos de red en las aristas, en los vértices o en el centro tendrán determinados valores. Cuando tengamos una celda unidad, vamos a ver que todas las esquinas se conocen como vértices. La unión que están entre las esquinas se conocen como aristas, y en medio o adentro de la celda unidad se conoce como centro. Por lo tanto, podemos tener red espacial bidimensional. ¿Qué son bidimensional? Que van a tener altura y anchura. Cuando los átomos o otros elementos o moléculas o iones ocupen los vértices de la celda unidad, esos átomos van a tener un valor de 1/4. Si los átomos
ocupan las aristas, o sea, las uniones entre los vértices, van a valer un medio. Y si los átomos están adentro de la celda unidad, van a constituir a un motivo, un átomo o una molécula. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta celda unidad que tiene sus 4 vértices ocupados por átomos, serían 4 cuartos. 4 cuartos igual a 1. Más un átomo en el centro que vale una unidad, serían 2 motivos o 2 átomos que tendría esta celda unidad. Miremos el ejemplo de abajo. Los vértices no están ocupados por átomos, moléculas o iones. Por lo tanto, serían 0 cuartos. Pero hay 2 átomos en el centro de la celda unidad bidimensional. Por lo tanto, habrán 2 átomos o 2 motivos en esta celda unidad, porque cada motivo dentro de la celda vale una unidad. Y como hay 2, serían 2 motivos o 2 unidades. Por lo tanto, la celda de arriba y de abajo, cada una va a obtener 2 motivos o 2 celdas unidad. Perdón, van a tener 2 átomos o 2 motivos en cada una de las celdas unidades. En cambio, si nosotros tenemos una red tridimensional son que tiene altura, anchura y gruesor. Todos los átomos, miremos en la diapositiva anterior para que podamos ver. Esta sería una celda tridimensional porque tiene altura, anchura y gruesor. Cada átomo motivo que ocupe los vértices va a valer un octavo. Lo que ocupe las aristas van a valer un medio. Los átomos que estén en las caras de los cubos, ¿verdad?, van a ocupar un medio. Y los átomos que estén dentro de la celda unidad va a valer una unidad. Por lo tanto, van a haber diferentes valores van a tener valores diferentes los átomos, moléculas o iones si la celda unidad está de manera bidimensional o tridimensional.